Una reflexión para cada día del Adviento. En este lunes 1 de Adviento, el Evangelio según San Mateo nos habla de la grandeza de la fe, ya que Jesús, estando en Cafarnaún, se topa con un oficial romano que le pide que cure a su criado. Entonces Jesús, sabiendo que ese oficial había pedido ese milagro, después de terminar aquella faena, va dirigiéndose a curar a aquel criado del oficial, y el oficial le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando les digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Jesús se quedó sorprendido de la fe de este oficial romano, se admiró y dijo palabras preciosas que le han ganado al oficial romano permanecer en la Santa Misa de todos los días. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea que el Señor nos habla de crecer esta fe como la del oficial romano. La fe grande no guarda relación primeramente con contenidos doctrinales, sino sobre todo con el sufrimiento de las personas. Es decir, alguien tiene una fe más auténtica no porque sepa mucha doctrina, sino porque es sensible ante el sufrimiento de los demás y reacciona adecuadamente para suscitar el alivio de nuestros hermanos. Y alguien tiene gran fe porque si sufre en lo personal, si tiene pruebas, no reniega de Dios, las acepta y además da ejemplo y testimonio de que Dios está con él o con ella y de que Dios jamás nos abandona, aunque así parezca. Ante el comportamiento del centurión, Jesús se admira con admiración grande y afirma que en todo Israel no ha encontrado una fe tan grande. Con esto podemos decir, por una parte, que la bondad de la fe rebasa al propio grupo. Recordemos que el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de irradiar la fe en el Dios de la alianza, pero de ningún modo podía sentirse con la exclusividad de ella, mucho menos con el derecho de controlarla a su modo. Había recibido la fe en función de la humanidad, para compartirla con su vida para que otros creyeran. Por otra parte, la fe del centurión está en relación con el sufrimiento de su criado. La grandeza de su fe parece estar en íntima conexión con ese sufrimiento, porque ahí vemos el oficial romano está sufriendo por su criado. Quiere decir que lo quería mucho. Lo quería. Y fíjense qué significa. ¿Cómo querer a alguien que le sirve? Pues era más fácil pedir por su mamá, por su papá, por sus hijos. No, pidió por su criado. Seguramente su criado era muy bueno con él, lo querían mucho y se querían mucho, se apreciaban. Lo tenía en alta estima y lo primero por el que pide es por él. O sea que hay una gran conexión del sufrimiento que tiene el oficial romano con él, pues con su criado. Sufre su criado y él sufre. Y eso nos pasa cuando nosotros amamos a alguien. Sufre el otro, nosotros sufrimos con él o con ella porque sabemos que es parte de nuestra vida, parte de nuestro corazón el amar a esa persona, y por eso sufrimos, ¿verdad? También, y eso nos hace interceder por nuestros hermanos. La fe nos permite pedir que a nuestros hermanos la cruz se les haga más pequeña, aminorar la cruz. ¿Con qué podemos medir entonces la grandeza de nuestra fe? ¿Con relación al sufrimiento de las personas que nos rodean? ¿O en relación a aquellas cosas que nos preocupan? ¿Qué no le debería faltar a nuestra fe? Tú contéstame. Quizá lo que no debería faltar a nuestra fe es la duda. La duda de que Dios nos dejó, de que Dios no tiene tiempo para nosotros, que está muy ocupado porque es Dios. ¿Y por qué nos va a atender en nuestras pequeñas preocupaciones? Cuando hay guerras, cuando hay desastres, cuando hay persecución de cristianos, cuando hay asesinatos, cuando hay tragedias, ¿no? Pero Jesús sí se preocupa por nosotros. Jesús quiere que nosotros entendamos que la fe es el detonante de las obras de Dios en los hombres. Cuando tengo fe, todo es posible, porque nada es imposible para Dios. A Dios le duele mucho la desconfianza y a veces somos desconfiados con Dios. No le tenemos la confianza, aunque sabemos de su poder. La desconfianza debe empezar
solamente por nosotros. Desconfianza en nosotros mismos, desconfianza en que somos pecadores y que no somos tan fuertes como para sobrellevar las tentaciones. Por eso, la única forma de sobrellevar las tentaciones, el dolor y el sufrimiento es esa confianza en el Señor. ¿Y cómo puedes crecer en esa confianza? Con la oración. Ese es el punto fundamental. No te preocupes por lo que te preocupas. Preocúpate por hacer oración para acrecentar tu fe y para lograr aquello de lo que te preocupas. Ojalá este día en donde Jesús alaba la fe del centurión, esa invitación que nos hace a no perder de vista a Dios, ni en las tribulaciones, ni en el sufrimiento, ni tampoco en los momentos de gozo. No perder a Dios de vista. Hacer crecer nuestra fe debe ser algo que nos llene de alegría y que nos sirva para poder mostrar a los demás que a pesar de la adversidad y en el gozo también, estamos confiados en el Señor, porque Él es nuestro Dios y jamás de los jamases nos abandonará. Dios te bendiga.